San Vicente de Paúl, esta tarde en mi oración vengo a pedirte por la Asamblea Provincial. Quisiera que nos hablaras hoy. ¿Cómo sería de bueno que estuvieras presente aquí y ahora, que presidieras nuestra asamblea? Yo sé que desde el cielo nos acompañas. Dime algo, por favor. Mi querida hija, el objetivo de una asamblea es evaluar y promover la fidelidad al carisma dado por Dios a la compañía y la vitalidad apostólica, pero sobre todo preguntarse, ¿la compañía está hoy en el estado en que Dios la quiere? El 27 de agosto de 1660 realizamos una asamblea en la compañía. Te voy a contar cómo la hicimos. Nos reunimos en asamblea y se pedía el parecer de las hermanas. En vida de la señorita Legras lo hacíamos así. Estaba el señor Portail, la señorita, las hermanas y yo. Nos reuníamos y se proponía lo que había que hacer. Se pedía el parecer de las hermanas y cada una de ellas daba su opinión, nosotros la nuestra. Nuestras hermanas no se dejaban influir por las otras opiniones y a veces eran contrarias al parecer de la señorita o al de los demás. Es decir, no se miraba más que a Dios. Hija mía, la Asamblea Provincial es una celebración pascual, con todo lo que la Pascua tiene de cruz y esperanza, de muerte y resurrección. Es un acontecimiento salvífico, un estado de gracia, una página de esperanza, cuyo único requisito es el éfata, mirar solo a Dios, dejarse guiar por Él, con la confianza en Dios que está realmente presente entre vosotras. Efeta, 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 hija de la caridad. San Vicente de Paúl, en esta tarde te agradezco por la compañía. Permíteme escuchar tu voz. ¿Qué harías tú hoy ante tanta pobreza y miseria? Dios mío, estamos marcadas por tantas pandemias. Cuando no es el coronavirus, es la pandemia de la violencia, la pandemia de las esclavitudes modernas, del reclutamiento de menores y los secuestros, la pandemia del desempleo, del hambre, de la explotación de la casa común, de la violación de los derechos humanos y de los migrantes. Y es precisamente en este momento cuando vamos a realizar la asamblea. Oh San Vicente de Paúl, por favor, intercede por nosotras. Querida hija, Dios habla ininterrumpidamente en la historia, y esta es vuestra hora. Esta hora difícil y tensa, tan conflictiva y dolorosa, es la vuestra. Debemos descubrirla en toda su profundidad y vivirla con intensidad serena. Esta es la forma de redimir el tiempo, es decir, de volverlo salvífico. Es necesario comprender, amar y vivir generosamente este momento histórico. Es la hora de la búsqueda y del riesgo, la hora también de la incertidumbre y de la cruz, de las tensiones y las crisis, pero es fundamentalmente la hora de la esperanza. Dios está obrando maravillosamente en su iglesia y en la historia. El Señor Jesús vive
y actúa ahora y de un modo nuevo. No teman, porque el Espíritu de la verdad las ilumina. El Espíritu de la fortaleza las sostiene. El Espíritu del amor las purifica y las compromete. A todas mis hijas las invito al éfata, franquear la puerta, ir hacia, encontrarse intensamente en esta hora, a penetrar evangélicamente en los signos de los tiempos, a escuchar al Espíritu Santo que les habla en el silencio interior, en la palabra revelada, en los acontecimientos dolorosos que están viviendo, en el rostro de cada persona, en la expectativa y en las aspiraciones de los pueblos. Dios está actuando en todas las complejidades, las incertidumbres y dificultades de su provincia y del mundo. Recuerda, hija mía, que tienen una vocación que les obliga a asistir indistintamente a toda clase de personas, hombres, mujeres y niños, y en general a todos los pobres que las necesitan. Tienen que estar dispuestas a servir a los pobres por todas partes, a donde se les envíe, en todos los lugares que tengan que asistir a los pobres, pues tal es vuestro fin. Efeta, 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 hija de la caridad. San Vicente, hemos recibido noticias de muchas hermanas nuestras que se han contagiado con el COVID y han muerto por servir a los pobres. Si se contagia por servir a los pobres, oh hija mía, qué consolada se sentirá usted a la hora de la muerte por haber consumido su vida por el mismo motivo por el que Jesucristo dio la suya. Es por la caridad, es por Dios, es por los pobres. ¿Y qué mayor acto de amor se puede hacer que entregarse a sí mismo totalmente, por estado y por oficio, para la salvación y el alivio de los afligidos? Efeta, 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 hija de la caridad. San Vicente, háblale a Dios de nuestra comunidad, que tú con la gracia de Dios fundaste. Necesitamos hoy que tu intercesión impregne a la compañía en su conjunto del espíritu del éfata. Claro que sí, hija mía, pero recuerda que fue Dios quien la creó. ¿Quién hubiera pensado que iba a haber hijas de la caridad? Yo no pensaba en ello. Dios lo pensaba por vosotras. Dios desde toda la eternidad tenía sus pensamientos y sus designios sobre vosotras y en vosotras. Y desde toda la eternidad estabais en la idea de Dios para el estado en que estáis actualmente. Ya veis cuál ha sido el comienzo de vuestra compañía, y así como no era entonces lo que es ahora, es de creer que no es todavía lo que será, cuando Dios la haga llegar al estado en que la quiere. Es Dios quien ha querido esta compañía de jóvenes de diferentes países y que no formasen entre ellas más que un solo corazón. Esta unidad de espíritu construye la compañía que en los pequeños detalles se hace acogedora, cercana al sufrimiento humano, presente en la historia y atenta a los más pobres. Recuerda que cuanto más se acerquen a la alegría y a la sencillez evangélica, más llegarán a transmitir la certeza que la fe les deja. Por eso hay que abrirse a Dios,
a las hermanas y a los pobres. Efeta, 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 hija de la caridad. Padre Vicente, ¿y cómo sabemos cuál es el estado en que Dios quiere la compañía? Hija mía, Dios las invita a una transformación de vida. Se trata de vivir el Evangelio en comunidades santas y misioneras, para juntas reaprender a seguir a Cristo y continuar comprometiéndose audazmente con los más pobres. Para ello, es necesario vivir el espíritu que Dios mismo les dio. Dios quiere que las hijas de la caridad se dediquen especialmente a la práctica de la humildad, la sencillez y la caridad. Mientras existan estas virtudes entre ustedes, podrá decirse, la compañía de la caridad vive todavía. Por eso, esta asamblea las debe impulsar a ser valientes y a avanzar hacia lo esencial, con audacia y esperanza, viviendo la cultura del encuentro y del diálogo. Efeta, 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 hija de la caridad. Y sobre la mística de vivir juntas como hijas de la caridad, ¿qué nos puedes decir hoy, Santo Padre Vicente? Hijas mías, cuando os entregasteis a Dios para servir a los pobres, recibisteis este nombre que Dios mismo os dio. Debéis, pues, vivir en conformidad con el nombre que lleváis, ya que es Dios quien dio ese nombre a la compañía. Porque no fue la señorita Legras, ni el señor Portail, ni tampoco yo, quienes os llamamos hijas de la caridad. Fijaos que fue el pueblo, el que viendo lo que hacíais y el servicio prestado a los pobres por nuestras primeras hermanas, os dio tal nombre que ha quedado como propio de vuestras tareas. De aquí que la mística de vivir juntas supone un continuo proceso de conversión para llegar a ser un solo cuerpo en varias personas, unidas entre sí con un mismo fin, por amor a Dios. Exige vivir a fondo la cruz y la contemplación, estar atentas a las llamadas cotidianamente nuevas del Señor y ser generosamente fieles a su palabra, formar comunidades orantes, sencillas, alegres, fraternas y misioneras, comunidades capaces de gritar a todo el mundo la esperanza, sin olvidar que su dinamismo, su sabiduría y su entrega colectivos ofrecen la posibilidad de profundizar y comprometerse en sus respuestas a los pobres, con confianza y sin retroceder frente a los desafíos. Efeta, 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 hija de la caridad. Padre Vicente, aprovechando la asamblea provincial, ¿qué crees que hay que revitalizar hoy en la compañía? Hija mía, una asamblea es una búsqueda insistente de los caminos del Señor, de la voluntad de Dios en el momento actual. Exige un sereno, hondo y doloroso examen de conciencia, con el consecuente cambio de mentalidad y de vida de todos los miembros de la compañía. Siempre habrá algo que revitalizar, sobre todo si de este aspecto depende la savia de la compañía,
su vida o su muerte. Hay que revitalizar la oración. Mis queridas hermanas, es preciso que ustedes y yo tomemos la resolución de no dejar de hacer todos los días la oración. Digo todos los días, hijas mías, pero si se pudiera, yo diría, no la dejemos nunca y no dejemos pasar ni un momento sin estar en oración. El Éfata las hace ir a Dios porque la autenticidad es la consecuencia de centrarse verdaderamente en Jesús, de volver sin cesar al Evangelio, de permitirle al Señor ser su pastor y su maestro. Hay que revitalizar, hermanas, el trato con los pobres. Hoy el Éfata las invita a ir a las periferias, a vivir una relación aún más cercana con los pobres, ya que están destinadas a representar la bondad de Dios ante esos pobres. Tienen que tratarlos como les enseña esta misma bondad, esto es, con dulzura, compasión y amor, pues ellos son sus señores. Hay que revitalizar, hermana, la disponibilidad. Hay que franquear la puerta para vivir una colaboración más profunda con otros grupos y entre las provincias. De su disponibilidad depende el hacer posible responder a una nueva llamada, a una nueva misión o a una nueva manera de hacer las cosas. Por eso hay que estar disponibles para ir a donde quiera que se les ordene e incluso a pedirlo y decir, no soy ni de aquí ni de allá, sino de todas partes a donde Dios quiera que vaya. Ustedes han sido escogidas para estar de esta forma, bajo la disposición de su divina providencia. Hermana, hay que revitalizar la pobreza. El Éfata hace sentir la necesidad de una mayor autenticidad de la pobreza evangélica, de la cual están llamadas a dar testimonio, porque ¿quién querría ser rico después de que el Hijo de Dios ha querido ser pobre? Hijas mías, le han escogido desde el momento en que entraron en la compañía, le han dado su palabra y como Él ha llevado una vida pobre, tienen que imitarle en esto. Hay que revitalizar, hermana, la vida fraterna. El Éfata las invita a buscar la comunión, a desarrollar más confianza, una mejor forma de presencia y una mayor participación en los servicios de unas y de otras. Se trata de vivir unidas sin tener más que un solo corazón y una sola alma, a fin de que por esta unión de espíritu sean una verdadera imagen de la unidad de Dios. Hay que revitalizar, hermana, el perdón. El Éfata las invita a ir hacia sus hermanas. Por eso se hace necesario compartir sus vulnerabilidades, sus fragilidades y sus heridas, centrando su confianza en Dios. Cada una de ustedes debe ser la primera en ofrecer el perdón y en dar ejemplo de reconciliación, permitiendo así que incluso sus fracasos en el seno de la comunidad se transformen en una unión
y en una comunión más fuerte. Le pido para ello al Espíritu Santo, que es la unión del Padre y del Hijo, sea igualmente la de ustedes, que les dé una profunda paz en las contradicciones y las dificultades. Efeta, 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 hija de la caridad. San Vicente, en la asamblea se va a estudiar un tema sobre la transmisión de la fe y de los valores cristianos a las jóvenes generaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre las vocaciones y sobre la formación? Esta asamblea tiene que llevarlas a una recreación de la compañía, de tal manera que haga desbordar su riqueza espiritual y la actualidad de su carisma sobre la Iglesia, y especialmente sobre el mundo de los jóvenes. Sobre las vocaciones, hay que pedir con frecuencia a nuestro Señor, ya que es Él el autor de esta obra, que llene a las personas que entran en la compañía del Espíritu que quiere tengáis todas para proseguir por este medio el bien que se ha comenzado. Y sobre la formación, se trata de formar jóvenes que puedan servir a Dios en la compañía, de darles sólidos principios de virtud, de enseñarles la sumisión, la mortificación, la humildad, la práctica de sus reglas. Efeta, 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 hija de la caridad. San Vicente, ¿tienes alguna recomendación para las delegadas a la asamblea o para los superiores y sobre todo para la visitadora, quien preside la asamblea provincial? Hija mía, la asamblea es de todas y no solo de quienes participan en ella directamente. Sin embargo, la primera condición para elegir una buena delegada no es su inteligencia, sino su elemental capacidad de conversión. Las primeras que reciben, en representación de todas sus hermanas, la responsabilidad de la conversión, son las mismas delegadas, porque el éxito de una asamblea se mide no por la profundidad y belleza de sus documentos, sino por su capacidad de transformar la inteligencia y el corazón de todas. Mis queridas hijas, quien debe presidir siempre una asamblea es la palabra de Dios, es decir, Cristo, porque es Dios quien tiene que hablar a través de su Santo Espíritu. De ahí que los momentos centrales de una asamblea son los momentos fuertes de oración. Una asamblea es siempre una obra profunda del Espíritu Santo. No es tarea de genios, sino de mujeres sencillas con capacidad de ser animadas por el Espíritu. A la visitadora y a su consejo les agradezco su misión y les digo que es preciso que los superiores se muestren firmes en las cosas de Dios, del mismo modo que la brújula de un navío que es agitado por los vientos no deja nunca de dirigirlo. Tampoco los superiores, aunque agitados por el viento de diversas opiniones, tienen que dejar de conducir las cosas según les inspire Dios. Efeta, 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 hija de la caridad. Gracias, San Vicente, por responder a nuestra oración.
Por favor, pide también por nosotras ante la Santísima Virgen María, única Madre de la Compañía. Hijas mías, acérquense a la Virgen María. De ella aprenderán la escucha, la acogida, la gratitud, el acompañamiento, la solicitud, la esperanza y el ofrecimiento a Dios y a los pobres. Ella recorrerá con ustedes este camino de asamblea para que puedan avanzar con audacia, convicción y pasión, urgidas por la caridad de Jesús crucificado. Oh Salvador de mi alma, oh Virgen Nazarena, concede a la compañía el espíritu del Éfata que necesita en este momento. Así te lo pedimos, para que todas ellas te sean agradables en todo cuanto decidan y hagan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.